Hermanos, una breve meditación. Y es interesante cómo la mayoría de las doctrinas principales del cristianismo las encontramos en los textos y en el contexto del mensaje navideño. ¿Qué les parece? Y me preocupa que a veces la celebración de la Navidad para muchas personas no es bíblica. Y nosotros lo que predicamos es para que la celebración sea según las Escrituras. Y además, para que verdaderamente adoremos al Cristo, Redentor, Salvador, que vive por los siglos de los siglos. Y por supuesto que esto requiere un entendimiento, mis queridos hermanos, de quién era el que nació allí en Belén de Judea. Quiero leerles Isaías 7:14, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal que el hombre por sí mismo no podía buscar. Y en el contexto bíblico histórico vemos que no pedía, no buscaba, y Dios dio señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y es allí, hermanos, es Dios con nosotros. Y esto no solamente se limita a la entrada de Dios al mundo en tiempo y espacio, quien es la única realidad del universo, quien por medio de Él todas las cosas fueron creadas y son sostenidas, sino que va más allá, porque el propósito es de entrar y nacer en el corazón del hombre. Y se trata de aquel que es el que decretó, el que dio su ley. Se trata de aquel que juzgará al mundo. Se trata de aquel que tiene toda potestad, toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y se trata de aquel que solamente Él puede justificarnos a nosotros por su obra, preciosa obra, en la cruz del Calvario. Saben que no podemos separar la realidad de lo que ocurrió allí en la primera Navidad con la realidad de lo que Él vino a hacer. No dejemos a Cristo en un pesebre, porque Jesucristo vino como Cordero de Dios para vencer la muerte y vencer el pecado. Y además de esto, está a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, para interceder por nosotros. ¿Cuántos decimos amén ahí? Gloria al Señor. Muchos se quedan nada más allí con la admiración del niño en el pesebre. No, es mucho más. Él es la razón de la Navidad, pero es lo que Él vino a hacer y lo que puede hacer en nuestras vidas. Aunque el pesebre fue importante, aunque fue importante también los ángeles que hablaron, y aunque fue importante el testimonio de los pastores, mis queridos hermanos, y importante también la música navideña, todo esto son complementos realmente, porque al final se trata de Él, quien vino, de Jesucristo. Es la razón por qué vienes a la iglesia los domingos, es la razón por qué celebras la Navidad, es la razón por qué tú adoras a Dios. Jesucristo debe ser. Y dice la palabra de Dios que esa es la buena voluntad para con los hombres. Hay muchas cosas que ocurrieron en la historia de la Navidad que se relacionan con la realidad y tragedia del hombre, mis queridos hermanos. Y hay cosas que fueron maravillosas y las vemos muy hermosas. Y por ejemplo, pienso cómo quedaron maravillados los pastores con los ángeles que hablaron. Pienso cómo quedaron maravillados aquellos magos con la estrella a la cual siguieron. Pero hay una parte de la historia, y quiero que pensemos en esto, que expresa la realidad del hombre actual. Dice la palabra de Dios, y esto fue mucho antes de todas estas maravillas, que no hubo lugar para Él en el mesón. Qué triste. Que no hubo lugar para que el Cristo Salvador, Redentor, el Hijo de Dios naciera. Esto quiere decir que habían gente que tenían que salir para que Él entrara.
Quiere decir que había espacios que había que abrir o cosas que había que sacar para que Él entrara. Y saben, hermanos, hoy día vemos este mismo problema. En el corazón de muchos no hay lugar para Cristo. Hay lugar para muchas fiestas, para venir a la iglesia quizás, pero no hay lugar para Cristo en el corazón de muchas personas. Porque eso significa que tienen que sacar incluso a alguna gente de tenerlas en primer lugar en su propia vida. O algunas cosas que hay en sus corazones que tienen que sacar. Y la actitud de muchos es que solo hay lugar para Él mientras que no estorbe. Solo hay lugar para Él mientras que no me exija santidad. Solo hay lugar para Él mientras que no me exija obediencia a Él. Mis queridos hermanos, lo que quiero decir es que pensemos bien si Cristo de verdad es a quien adoramos, a quien amamos y a quien servimos. Pensemos en esto. Ahora, ¿cómo sacamos estas cosas del corazón? ¿Cómo logramos dar espacio para Cristo? Quiero decirle que el hombre en su naturaleza no tiene la habilidad de hacerlo. La palabra de Dios nos dice que no hay quien busque a Dios, todos somos pecadores, necesitamos de su gracia. Y lo que quiere decir en todo este mensaje y el evangelio es que el hombre necesita reconocer que es pecador, que está necesitado de un Dios misericordioso. Esto es obra de la gracia, pero esa es la forma en que comienza en el corazón del hombre. Se ve pecador, se ve necesitado de arrepentirse, lo desea en su corazón porque desea seguir, obedecer para siempre a su Señor. Es la actitud del hijo pródigo. Y yo sé que todos recordamos esa historia, ¿verdad? Que regresó al padre solo deseando que lo aceptara, que lo recibiera como uno de los siervos de su casa. La actitud de aquel mendigo que viene pidiendo que le reciba y pidiendo que tenga misericordia de él. Ven a Cristo en esta mañana si no lo has hecho. Ven arrepentido, ven reconociendo que Él es el único que puede salvarte y darte vida eterna. Porque hay otro lado de la historia que es difícil decirla, pero que es verdad. Y ese lado es que aquellos que no crean en Él, aquellos que no reciban el Evangelio, aquellos que no sigan a Cristo, tendrán un lugar de condenación eterna. Estas son las dos verdades que tenemos que decir. Y por lo tanto, ven así de pecador, ven así sucio, ven a Cristo, que Él te limpiará con su preciosa sangre, su sangre que nos limpia de todo pecado. Solamente el poder de la sangre de Cristo puede hacerlo. No vengas a Cristo simplemente por un beneficio. Ven a Cristo porque te ves en la bancarrota espiritual, necesitado de un Salvador que te salve y que te redima y que te dé la vida eterna. Gracias a estos mensajes de Navidad. Gracias al Señor y gracias al hermano Moisés por estar con nosotros y hacernos pensar en esto. Pensemos todo en esta realidad, porque la Navidad pasa, pero la tendencia de las grandes multitudes es de despedirla, simplemente pasando por ella, sin haber sido tocado por el Cristo Todopoderoso que vino al mundo y que ahora está a la diestra del Padre para interceder por aquellos que le aman, que le siguen, que le obedecen. Que el Señor les bendiga a todos.